Bienvenidos artistas del mercado, otra vez soy Picasso Bursátil y esto es Compresión Semanal, el resumen de los mercados financieros más compacto. Ya terminando el año, solo nos quedan 2 fines de semana, nos vamos despidiendo, pero sin antes analizar los mercados como todas las semanas. Empecemos. La semana pasada veíamos un quiebre al alza del índice Standard & Poor's en su compresión semanal y esta semana vemos cómo el precio intentó quebrarlo a la baja, aunque sin embargo el precio logró cerrar por encima del canal ascendente. Más allá del buen movimiento, me permito asignar la carta de la doble cara y esta carta la vamos a poder entender con los demás índices americanos. El Dow Jones en su compresión 4 horas también ha tenido un buen movimiento alcista esta semana, pero nos deja un movimiento de patrón de posible cuña que debería dejarnos en alerta si nuestra hipótesis es alcista. El Nasdaq es el índice que más sufrió esta semana el día miércoles con una caída que no pudo ser revertida los días jueves y viernes. La doble cara se hace ver entonces en este índice con más claridad. El lado bueno del rostro nos muestra el soporte de máximos anteriores, y el rostro negativo nos muestra la imposibilidad del quiebre de máximos históricos y quiebre además del canal alcista. El quiebre al alza del canal marcado en azul sería fundamental para los alcistas para no cerrar así un canal ABC alcista que podría dar inicio a un movimiento bajista en las próximas ruedas. Muy buena compresión semanal para el índice Eurostoxx 50. Hace varios episodios ya habíamos realizado el seguimiento de la caída del índice y ahora podemos observar la recuperación que sí pudimos observarla en su movimiento en el índice IBEX 35. En estos momentos el precio se encuentra cerrando por encima de una zona de resistencia fuerte, dando una pauta de los posibles próximos movimientos. Veíamos entonces una doble cara en el índice Nasdaq, entonces pasemos a ver 2 activos market leader del índice para poder ampliar la visión. En las acciones Amazon la carta asignada es la carta del terreno resbaladizo. Unas líneas de tendencia hacen de soporte del precio y la lateralización del corto plazo sigue su camino. El segundo activo vinculado al Nasdaq del día de hoy serán las acciones de Microsoft en su compresión diaria. También se deja ver una fuerte lateralización y lo destacable del activo es su claro soporte que se convierte en el precio a seguir de cerca. Más aún si vemos cómo converge con la media móvil de 200 ruedas diaria. Una pérdida de este valor es lo que esperan los bajistas. El momento de definición debería estar próximo y recuerden que existen 2 maneras de operar este tipo de movimientos. Una puede ser adelantándose al movimiento o por lo contrario esperar que el precio determine una tendencia con su inclinación. Allá por el mes de julio y agosto le asignábamos la carta del enjaulado a las acciones de Visa que muy lindos rendimientos nos brindó en su posterior movimiento. Ahora le asigno nuevamente la carta del enjaulado, porque el precio se encuentra entre la zona de máximos históricos y lo que fue el techo de la jaula hacia aquel agosto pasado. Seguiremos de cerca entonces este movimiento en los próximos capítulos de Compresión Semanal. Y para todos aquellos que se encuentran empezando en el maravilloso mundo del análisis técnico, y para aquellos que me escriben todas las semanas preguntándome sobre conceptos básicos que hablamos aquí en Compresión Semanal, recuerden que todas las semanas saldrá un video nuevo con una página nueva de la enciclopedia de Picasso Bursátil explicando en pocos minutos conceptos básicos del análisis técnico. Acá arriba les dejo el link a los primeros 2. Suscríbete al canal de YouTube y activa la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video.
Siguiendo con el análisis técnico de activos internacionales, Lautaro me pedía por mensaje privado de Instagram las acciones de Carnival vinculadas a las compañías de cruceros como la empresa Royal Caribbean. Sin lugar a dudas, el precio ha sabido quebrar al alza obstáculos importantes entre resistencias y medias móviles. Sin embargo, no pudo, al menos por el momento, con la resistencia fuerte del máximo anterior y zona de gap. Clave entonces los $24 para este activo, vinculado sin lugar a dudas con la reactivación del turismo internacional. Veremos qué decide el precio, y es por esto que la carta asignada es la carta del termómetro. La carta del estreno se la llevan las acciones de Airbnb, que el día jueves empezaron a cotizar en la bolsa de los Estados Unidos, y con su mecha superior de cierre busqué la manera de representarla. Y las acciones de Virgin Galactic el día lunes se han ganado también una representación gráfica de Picasso bursátil titulada Buscando Nuevas Galaxias, porque luego de seguirla semana a semana, incluso hablando el domingo pasado, el precio se impulsó solo el día lunes un 18%. Si quieren ver más gráficos y representaciones conceptuales, recuerden seguirme en las redes sociales Twitter e Instagram, ahí los espero para darles la bienvenida. Ya pasando al análisis técnico, le asigno la carta del resorte por lo que les comentaba previamente. Un alza mayor a un 75% es celebrada por los alcistas luego del quiebre de ambas contratendencias. Ahora, cuando el precio empieza a extenderse, los bajistas quieren hacer su acto de presencia. Un canal marcado en azul podría marcar una zona de resistencia fuerte si el precio decidiera impulsarse aún más al alza. Y asigno mi carta favorita, la carta del vuelo alto, a las acciones de Disney, donde pudimos seguir semana a semana la totalidad del movimiento con un 44% de rendimientos positivos. Desde el inicio, en el episodio 24 hasta el episodio de hoy, el episodio 31, supimos ver, disfrutar y coronar con la mejor carta el movimiento de esta empresa. Emanuel me escribe por Twitter recomendando algunos activos vinculados al sector healthcare y elegí Editas Medicine, con un movimiento muy interesante esta semana, quebrando máximos históricos con un 80% de rentabilidades. No soy seguidor del sector, pero siempre es bueno mirar los mercados en su composición. La carta asignada es la carta de muy buena compresión semanal. Pasando a la sección LATAM, podemos mirar el gráfico de largo plazo en compresión mensual del ETF de emergentes. En la semana hablábamos con Mariela en Twitter, que ponía en evidencia en el gráfico una línea de contratendencia bastante interesante en el largo plazo marcada en rojo. Asigno la carta de En la mira porque el precio se encuentra impactando en una zona de resistencia muy fuerte, pero que de quebrarla podría impactar obviamente en una visión positiva de los activos de la región. También se podría tener en cuenta que si el movimiento anterior fuera etiquetado como un ABC, a este movimiento podría seguirle igualmente una corrección cuando el movimiento alcista concluyera. Y si pasamos al ETF del mercado del Brasil, asigno la carta de precaución. Sin lugar a dudas se ha impulsado al alza, pero recuerde siempre tomar precaución en los movimientos sin descartar movimientos alternativos. Este es el caso del mercado del Brasil, donde el precio en su compresión semanal se encuentra próximo al techo de un posible canal correctivo ABC, donde también converge con la media móvil de 200 semanal, y que de cumplirlo el precio se podría continuar a la baja. Claramente ese será el objetivo a quebrar. Seguiremos de cerca este movimiento en los próximos capítulos de compresión semanal. Un activo del Brasil, como por ejemplo el Banco Bradesco, nos muestra el mismo movimiento, aunque con el precio aún más lejano al techo del canal. No necesariamente será una corrección ABC, pero tenga en cuenta que es un conteo probable.
semana pasada hablábamos del quiebre del uranio y esta semana siguió al alza con volumen incremental. Gran movimiento para el uranio y asigno entonces la carta del vuelo alto. Y el activo asociado al uranio, la empresa Cameco con el ticker CCJ, explotó al alza y se puede ver cómo luego de que hablemos la semana pasada este activo subió 20% más. Otra gran semana entonces para el uranio. Milstein Trader me comentaba por la red social Twitter sobre el activo Platinum Group Metals, asociado al platino obviamente, y por lo que vemos también ha tenido una gran semana el sector, quebrando obstáculos técnicos importantes, incluida la media móvil de 200 semanal y cerrando la semana con un 85% de rendimientos positivos. Y ya que estamos viendo movimientos interesantes en los commodities, hoy les traigo el índice DBC en escala mensual, que es el índice que muestra el comportamiento de 14 commodities más negociados del mundo. Y como vemos técnicamente, se encuentra acercándose a la línea de contratendencia iniciada en el año 2008. Un quiebre de la misma podría darle muy buenas noticias a los alcistas. Obviamente la carta es la carta de En la Mira. Y aprovecho para asignar la carta también del estudiante para hablar de relación de mercados. A priori se piensa que analizando un solo activo se puede llegar a conclusiones y esto tiene en su parte una gran verdad. Pero si aprende a relacionar los mercados, o sea, los índices, activos y divisas interrelacionados, podrá generar hipótesis más fundamentadas incluso en el largo plazo. Asigno la carta del interrogante para el petróleo, que se ubica en una zona central, alejado aún de soportes y resistencias fuertes. Sin embargo, Nabors Industries finalmente llegó a la zona de resistencia con un 134% de rendimientos positivos acorde con el movimiento del petróleo. Hicimos el seguimiento todas las semanas y pudimos verla crecer. La carta asignada es la carta de la estrella. El oro intentó quebrar la resistencia esta semana sin lograr su cometido. Sin lugar a dudas, en la mira porque se mantiene en una zona clara de definición por encima de la media móvil de 200 diaria, generando por ahora ya mínimos ascendentes. Sigamos de cerca este movimiento. Y asociado al oro, la mina Barrick Gold, actualmente por dentro de la zona de soporte, aún tampoco da indicios alcistas en su compresión semanal. Seguimos entonces esperando. Como bien comentábamos semanas atrás, estamos en la zona de congestión en el Bitcoin en su compresión semanal. El precio la semana pasada intentó quebrar máximos históricos, sin lograrlo. Esta semana intentó quebrar el canal a la baja y por lo pronto tampoco lo logra. La carta asignada claramente entonces es la carta del conflicto. Picante el dólar en Argentina. El precio en su compresión 4 horas llegó finalmente a la media móvil de 200 ruedas y soporte de máximo anterior. Uno no puede afirmar que el único camino posible para el dólar frente al peso sea alcista. Sin embargo, el análisis técnico nos da herramientas que nos permiten mirar el pasado y muchas veces buscar patrones de repetición. En este caso podemos ver en las lupas cómo el precio se comportó siempre que el precio llegó a este lugar. Veremos entonces cómo continúa la próxima semana. La carta del sube y baja aplica perfecto para el Merval en pesos en esta semana. Tras 6 días en la zona de máximos, el precio el día miércoles cayó con fuerza para rebotar el día jueves y viernes sin llegar a recuperar lo perdido. Por el tipo de movimiento y volumen operado aún no podemos sacar conclusiones por sobre el tipo de movimiento. Sí podemos observar activos que replicaron el movimiento, como las acciones de Pampa Energía en pesos.
Acciones, por ejemplo, que perdieron sus soportes, como el caso de Agrometal. O mismo activos que cayeron y no recuperaron la caída, como el banco BBVA en pesos. La semana pasada veíamos a todos los activos en pesos en resistencia, y esta semana, tras la caída, hubieron diferentes tipos de reacción en los activos argentinos en pesos. Es por esto que se dificulta la conclusión final. Pasando al Merval en dólares, la carta asignada es la carta de en la mira, porque el precio se mantiene por encima de la contratendencia, por encima del soporte y por encima de la media móvil de 200 diaria. Triple pauta alcista. Sin embargo, al pasar a los activos argentinos ADR y cotizados en dólares, nos encontramos con la carta de la doble cara. El caso de Galicia por encima de la media móvil de 200, pero con un fuerte impacto en la zona de resistencia. YPF por encima de la contratendencia, pero por debajo del 61.8 bajista. Pampa Energía en su ADR por encima del canal, pero por debajo de la resistencia fuerte. También lo mismo en Telecom, que está rebotando en la media móvil de 200 diaria, pero impactando en resistencia y en la contratendencia luego de perderla. Edenor en su ADR aprisionado contra la contratendencia, pero por encima de la media móvil de 200 diaria. Otra carta que podríamos asignar podría ser la carta del suspenso. Bueno, y el juego del día de hoy es bastante complicado. A ver si lo pueden adivinar. ¿A qué activo se le aplicó la carta de la doble cara y la carta del suspenso? Espero su respuesta en los comentarios, y esto fue todo. Recuerden seguirme entonces en las redes sociales, Twitter e Instagram, que últimamente están creciendo muchísimo, y darle me gusta al video y suscribirse al canal de YouTube. Espero que les haya gustado, y si no les gustó, no importa, el próximo seguro les va a encantar. Saludos. Buenos trades.